Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Civilitas TV. Como les prometimos, el programa de hoy va a hacer referencia a la participación. El año pasado y este año, comienzo de año, hemos tenido en Argentina algunos cacerolazos y nosotros le decíamos, nos encanta que la gente se compenetre, se una, salga a manifestar, a exponer sus ideas, sus reclamos. Nos parece muy valioso y vamos a hacer también el análisis de lo que está sucediendo en Brasil, una comparación, a ver si tiene algo que ver o no. Vamos a trabajar sobre los voluntarios de la sociedad civil, y que son voluntarios, y también vamos a hablar de los voluntarios no tan voluntarios, por ejemplo de la Cámpora, que son voluntarios pagos. Sí, exactamente. La verdad que nos da una gran alegría este programa, porque si hay algo en lo que realmente creemos en Civilitas Esperanza Federal es que los cambios van a venir de abajo hacia arriba, que mientras menos dependa de los políticos la Argentina y más de la gente, de la sociedad civil, de las ONG, las parroquias, las cooperadoras, los clubes, las empresas, o sea, todo lo que hace a la sociedad civil, mejor para el país. Lamentablemente vivimos en un país muy estatizado en todos los sentidos y todos esperamos demasiado del Estado, que sea ese burócrata, ese funcionario el que nos resuelva los problemas. Pero en otros países, en los países en los que funcionan las sociedades más desarrolladas, más maduras, la gente asume que el protagonismo es de uno, que los cambios son de uno, que los políticos hacen las cosas cuando la sociedad le mete presión, digamos, vía las ONG y los movimientos de opinión, y así funcionan las cosas. Menos Estado, menos políticos y más participación de la gente. ¿Qué está pasando, Carmen, en Brasil? ¿Qué está pasando con esos indignados que han salido en Brasil a cacerolear, a protestar? ¿Son similares a los argentinos? ¿Podemos sacar algunas conclusiones? Bueno, si les parece, vamos a ver este primer video introductorio, por si acaso no han seguido de cerca lo que está sucediendo en estos días en Brasil, y luego una primera mesa con una especialista de Esperanza Federal, Graciela Pilnik. Nuevamente, decenas de miles de brasileños salieron a las calles a exigir mejoras en los servicios básicos como transporte público, escuelas y hospitales. É por todo o Brasil corrupto que a gente está vivendo. Saúde, desemprego, estudo, tudo errado. Los manifestantes reclaman el aumento en el transporte público y se proclaman en contra de los gastos que implican los eventos deportivos como la Copa Confederaciones, el Mundial y las Olimpiadas. Isso é uma vergonha. Eu não aguento pagar mais passagem. É a fúria de Brasil irritado com esse governo roubado, maldito, corrupto. Este miércoles en Fortaleza, al noreste del país, alrededor de 15.000 manifestantes chocaron con la policía que intentaba evitar que llegaran al estadio Castelao, en donde Brasil jugó contra México como parte de la Copa Confederaciones. La policía utilizó bombas de gas y rocío irritante para evitar que los manifestantes traspasaran una barrera de 3 kilómetros alrededor del estadio. En otra protesta, cerca de 200 personas bloquearon la carretera Anchieta que une a Sao Paulo con la ciudad portuaria de Santos. Y justo en medio de las protestas, un agente de la policía brasileña se unió a los inconformes en Río de Janeiro. En el video se muestra a un uniformado que se arrodilla, descarga su arma y la avienta al fuego. Bueno, los indignados brasileros y un análisis que le hemos pedido a Graciela Pilnik, a ver si podemos sacar algunas comparaciones y algunas conclusiones con respecto a lo que nos pasa a nosotros, los argentinos. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo lo ves este asunto de Brasil? Bueno, yo en verdad pienso lo siguiente, hay como varias preguntas y yo creo que dejan más interrogantes que respuestas. De todos modos es, ¿quiénes hacen la protesta? ¿Por qué protestan? ¿Para qué protestan? ¿Y cómo protestan? La primera pregunta, ¿quiénes protestan? Y yo diría que me parece que son las clases medias. En Brasil hay algo así como una tipificación de 5 clases sociales. Los que ganan más de 30 veces el sueldo mínimo, los que ganan entre 15 y 30, los que ganan entre 6 y 15, los que ganan entre 2 y 6 y los que ganan hasta 2. Pero me parece que en esto es parecido a la República Argentina. No son las clases
menos favorecidas socialmente las que están protestando, sino aquellas otras clases que ya han alcanzado, digamos, ciertos logros desde el punto de vista social y empiezan a conocer de qué cosa se trata esto de derechos dentro de una sociedad. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué protestan? Y la pregunta es, el por qué protestan al principio fue una cuestión de el boleto de los servicios públicos. 20 centavos. Los famosos 20 centavos. Los famosos 20 centavos. Y hay una realidad, que es la siguiente. Más o menos entre el 2003 y la actualidad es como que la demanda ha crecido en un 140 y pico %. Y la respuesta ha sido solo de un 50%. Entonces, no solo que hay un mal servicio, sino que además de mal servicio, es uno de los boletos más caros del mundo. Teniendo en cuenta ese salario mínimo que suele rondar aproximadamente en esa cifra que dijimos recién, que realmente es muy poco. Vendría a ser un salario mínimo aproximado en la República Argentina que no llegaría a los 3.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es algo así como el detonante. Pero como en toda crisis social, un detonante o un aspecto va arrastrando muchos otros. Y entonces, ¿qué entra en juego? Y entra en juego otras cuestiones, la corrupción, los cambios políticos, los cambios constitucionales incluso. Se preguntan por qué no tienen derecho a alcanzar determinadas cuestiones desde el punto de vista social, siendo que a ellos les corresponde. Hay un problema de desempleo. El desempleo, digamos, en Brasil es de un 5 punto y pico, incluso es menos que en la República Argentina, teniendo en cuenta la población activa. La Argentina llega a un 8 aproximadamente. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que entran en juego y empiezan a sumarse elementos como, por ejemplo, las minorías, que eso antes no estaba en agenda, por decirlo de algún modo. Ahora bien, ¿para qué sería? ¿Ese por qué? ¿Para qué sería? Y ellos quieren un cambio desde el punto de vista social. ¿Y eso en qué se manifiesta? En sus pancartas. Esas pancartas dicen, como por ejemplo, que Brasil se está mudando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cambio o una búsqueda de cambio. Lo cual me hace pensar a mí que hay un cambio de orden social, que es a donde ellos apuntan. Y el orden social se está cambiando porque, de hecho, tantos millones de personas Lula sacó de la pobreza más extrema, que lógicamente hay un orden social que ya está en marcha y cambiándose. ¿Y el cómo? El cómo es cómo se manifiestan. Es decir, son más violentos que en la República Argentina si hay que hacer un análisis comparativo. Son más. Son más, son muchas mayores, son mayor cantidad. Están involucradas las principales ciudades y muchas otras. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿en qué se parece esto a lo que pasa en el mundo? ¿Y cuál es un poquito así la conclusión? La conclusión es que los movimientos sociales, hace poco alguien escribía que tendían a desaparecer o a desactivarse. Yo creo que no. Me parece que han llegado para instalarse y podrá ser que en alguna etapa histórica, o del presente ciertamente, de nuestra historia reciente, se puedan ir desactivando, pero en realidad lo han tomado como modalidad. Y si lo han tomado como modalidad, se va a repetir. Ahora bien, ¿protestan esta gente lo mismo que protestan en Argentina, que en Turquía, que en Egipto, que en España? Tienen distintos matices. De todos modos, hay sí una constante. La constante es que quieren cambios en el ordenamiento y en la social y en los posicionamientos económicos. Graciela, no querría dejar pasar la pregunta porque todos hemos tenido esa sensación por estos días, que es, allá protestan y la presidenta inmediatamente sale, reacciona y le dicen, sí, ya vamos a ver y vamos a hacer una reforma. En Argentina hemos protestado y es como que o se nos han reído de las cacerolas o nos han ninguneado, digamos. ¿Cómo ves esa diferencia de actitud, digamos? Yo veo una diferencia sustancial. Dilma Rousseff es una economista y política, es decir, ha estudiado ambas cosas. O sea,
sabe de qué está hablando cuando habla de lo económico y lo político, pero aparte tiene una actitud de humildad enorme. Por la sencilla razón que ella inmediatamente reaccionó a esas protestas, y creo que ahí va tu pregunta, inmediatamente reaccionó a las protestas diciendo que era derecho de la ciudadanía protestar. No solamente dijo eso, dijo hizo marcha atrás con el tema del boleto, pero hizo algo más. Dijo que iba a llamar a compulsa popular, si era necesario, a los efectos de realizar las modificaciones en lo político y en lo constitucional, si ello era necesario, para blanquear una serie de cuestiones y para mejorar una serie de cuestiones. Pero hay algo más. Aquellas iniciativas que habían para limitar las, digamos, controles a la corrupción, también decidió derogarlo. De modo tal que, a ver, la pregunta es de ustedes si se compara con la Argentina. Yo diría que son dos estilos, con la presidencia argentina, son dos estilos absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque Dilma apoya esas protestas diciendo que es un derecho de la ciudadanía, mientras que en el caso de la República Argentina se repudia. Graciela, gracias por ayudarnos a pensar. Un primer pincelazo. Bueno, me gustaría saber su opinión, la tuya también. ¿Te sentís identificado, te sentís, digamos, solidario con estas protestas brasileras y de otros lugares del mundo? La tecnología, qué papel clave que ha jugado Carmen, que es una gran impulsora de nuestra presencia en redes y demás. Esto le está dando la razón. Si les parece, vamos a pasar a una segunda faceta, en donde, claro, una cosa es la participación insurreccional, para decirlo de alguna manera, que bueno, vamos con cacerola o los brasileros que van y rompen algo y demás. O si vamos a pasar a una participación más en serio. Y para eso, si les parece, vamos a mostrarle estas fotos y luego vamos a hablar con una persona que tiene muchos años de participación en serio en el ámbito de la sociedad civil, con Marisa Falla de Ramonda, y le vamos a hacer las preguntas difíciles de todos ustedes que dicen, sí, quiero participar, pero no tengo tantas ganas. A ver cómo responde Marisa. Veamos las imágenes. Bueno, voluntarios, ¿dónde están? Dice este capítulo. Todos queremos que seamos partícipes y demás, pero cuando llegue el momento, che, hay que poner plata, no, tenés que venir a una reunión, no tanto, tenés que consensuar, me da fiaca, digamos. Los argentinos estamos siendo a veces un poco difíciles para algún tipo de participación, pero nos lo va a decir Marisa, capaz que ella no piensa lo mismo. ¿Cómo ves este asunto de la participación y sus peros, digamos, para la mayoría de la gente? Bueno, mi experiencia en 10 años que cumple hoy la Fundación Inclusión Social Sustentable es que hay voluntariado, porque es una organización que creció y se ha consolidado gracias al voluntariado, fundamentalmente el voluntariado joven. Yo siempre digo que hay que encontrar las formas, el momento, que cada uno esté dispuesto para aportar su tiempo, ¿no? Hay personas que me han dicho, Marisa, en este momento no puedo, pero si te hace falta dinero, este dinero puedo poner. O hay personas que me han dicho, no, dinero no, pero sí mi tiempo. Y los jóvenes yo he descubierto algo que no me podía imaginar, que es su gran dedicación. Han dedicado pero días y noches enteras en pos de algún proyecto y de un compromiso en la organización. Obvio, estoy hablando por los que han llegado y están y transcurren en inclusión social. El grado de rotación es muy alto porque no es que están toda la vida, están un periodo de tiempo y después cuando se alejan están desde otro lugar, pero siempre están vinculados. Pero sos consciente que no son la mayoría de los jóvenes o la mayoría de la sociedad los que participan. Sí, soy totalmente hagamos si te parece un ping-pong, así ayudamos a convencer a la gente entre todos. Si vos me estás tratando de convencer, yo digo, pero Marisa, yo no tengo tiempo, digamos. ¿Vos qué me decís? ¿Vos estás conforme en la sociedad en la que vivís? ¿Sí o no? Sí, no estoy conforme. No estás conforme. ¿Y qué estás haciendo para eso? Nada, suponete que... Nada. Y bueno, entonces si querés cambiarla tenés que involucrarte. No te digo que vengas a inclusión social,
pero cualquier organización, la única forma de cambiar la realidad es involucrándote. Y si no te involucras, lo primero que te pido es que no opines y no te quejes. Pero eso se lo digo a todo el mundo, incluso a mis hijos. Y cuando la persona te dice, que a mí me han dicho mucho, sí, Sebastián, pero vos me invitás a esas reuniones donde uno está 2 horas para ponerse de acuerdo, es demasiado participativo, yo soy más ejecutivo, yo estoy más acostumbrado, ¿cómo responden? Y la respuesta es, y fuimos aprendiendo también nosotros como organización, hay que dar tareas concretas. Reuniones por reunirnos, por debatir y por pensar, la gente no, en general, la gente desea ponerse a trabajar en acción concreta. Entonces nosotros tenemos una serie de proyectos y entonces estos son los proyectos que tenemos, estas son las tareas que hay que realizar. ¿Te gustaría involucrarte en alguna de estas? Pero vos me decías que ustedes han sido muy respetuosos de lo que cada uno aporta. Sí, total y absolutamente respetuoso. Es más, de las ideas. De las ideas y de las formas. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora y de esta forma. Si tienen ideas diferentes, debátanlas entre ustedes y bueno, nos lo cuentan y seguramente así lo han hecho y así hemos ido creciendo. Siempre gracias al aporte de ellos. Tienen una libertad impresionante en la forma de trabajar y nosotros hemos encontrado la forma de adaptarnos a la modalidad de trabajo de los jóvenes. Ahora te llevo, Marisa, a la otra vereda, y porque cuando hablamos con presidentes de ONG o de clubes o de parroquias o de cooperativas dicen 2 cosas. Dicen, no logramos que pongan un mango acá ni aunque los matemos, digamos. Y el segundo tema, digamos, del cual se quejan, digamos, es que les cuesta mucho traer a los jóvenes. Y tenemos una comisión directiva que ya va por la 4º mandato, 5º mandato, y nos está costando mucho producir la renovación. Es más, alguna vez nos dijeron una frase que es, en otra época había demasiados caciques, pero ahora nadie quiere ser cacique, digamos, claro, todos quieren ser soldados, digamos. Yo creo que siempre la responsabilidad la tiene el adulto en este caso y el que no deje el espacio. Esto lo escucho en las organizaciones de todo tipo, ¿no? Quiero que se involucren los jóvenes, pero que vengan a hacer qué, porque yo no les dejo ningún espacio. No, en inclusión social el espacio es total y absoluto. A mí me llaman cuando tienen un problema o cuando quieren que los oriente para algo, pero los que resuelven y los que hacen son los jóvenes. O sea que vos tenés una visión muy positiva y muy optimista para trasladarle a la gente, digamos. Sí, totalmente. ¿En Córdoba hay suficientes ámbitos de participación? O sea, ¿te parece que hay vericuetos? Sí, o sea, sí, hay posibilidades de elegir, hay un menú, digamos. Sí, hay un menú exquisito, te diría, de organizaciones para trabajar. Por ahí siempre hay alguien que puede llegar a arruinar, que siempre, lamentablemente, cuando entramos más en los ámbitos políticos, por ahí puede ser un problema. ¿Por qué un problema, por ejemplo? Y por ahí, bueno, afortunadamente nosotros no tenemos una inclinación política, pero trabajamos con instituciones, la municipalidad, el gobierno y la nación. Y por ahí sí te encontrás con que, si ustedes trabajan con la provincia, entonces nosotros no, si ustedes trabajan... Nos hemos encontrado... A los jóvenes también les pasa. Y a los jóvenes les ha pasado, bueno, les pasa... las ganas de trabajar que ellos tienen es increíble, y por ahí le digo, ¿y por qué no te involucras más? ¿Y por qué no decís eso? No, porque en la facultad escuchaste algo, ¿y por qué no lo decís? Y porque tengo miedo, o sea, aparece el miedo. Sí, eso puedo detectar. Nosotros hace 10 años que estamos trabajando y te podré decir que en estos últimos 5 años el miedo está. Es una constante. En los adultos y lamentablemente en los jóvenes. Hay un poco de miedo. Y si yo digo esto, después no apruebo la materia, por ejemplo. Marisa, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a pincelar este tema. Queremos muy rápidamente aportar una idea que tenemos en Civilitas Esperanza Federal, que seguro que le va a interesar también a Marisa. Por un lado, se llamarían el 5%, digamos. Claro, yo se los muestro acá. Tenemos un primer 5% que es acá 2 personajes, Julián Weich y Andy Freire, lo han propuesto, que es... Que cada uno, si cada ciudadano ofrece el 5% de su tiempo, le arreglamos el 100% de la vida a alguien. Y para que esto no sea tan bucólico, vamos a ir a algún tema bien concreto. Nosotros tenemos una idea para presentarle a la sociedad, que es que si lográramos que hasta el 5%, o menos inclusive si algún gobierno dijera es mucho, digamos, de los impuestos que abonamos al Estado, pudiéramos nosotros como contribuyentes decir, este 5% me gustaría enviarlo a tal institución, y que el Estado haga demanda más, se lo envíe a la cuenta jurídica de instituciones, por supuesto, oficializadas, con personería jurídica, con balance y demás, podríamos generar un flujo de dinero muy importante para una sociedad civil que en Córdoba tiene ganas de arrancar, que tiene ganas de participar, pero que le está faltando cash, digamos, le está faltando dinero concreto para poder movilizarse. No es lo mismo que un político le dé la plata a que yo como contribuyente en forma automática le envíe esa plata y entonces
esa ONG ya no tenga que mirar al político, sino que tenga que convencerme a mí, contribuyente, de que yo le dé mi 5%. Pero es una aparte, idea bien concreta que se hace en muchísimos lugares del mundo. Apelamos a que va a fortalecer esa red que forma la sociedad civil y una crisis va a impactar menos, una política de bajada de línea. De bajada de línea va a llegar menos. Realmente estimamos que va a ser mucho más libre la sociedad civil. Gracias, Marisa. Si les parece, un pequeño tape sobre la cámpora y luego nuestra columna, nuestro columnista Laje, Agustín Laje, que nos va a hablar bien en claro de algún voluntariado pago que tenemos en la Argentina. Bueno, voluntariado real, voluntariado con problemas, ONG con problemas y una estructura que se va armando al calor del Estado y de la plata de todos. Todos pagamos una estructura que va creciendo. Agustín. Bueno, gracias. Yo voy a hablar un poco sobre la cámpora y antes de comenzar tendría que citar a Karl Marx, ¿no? Uno de los referentes ideológicos, si se quiere, de esta organización, que decía que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Y en este orden de ideas yo creo que la cámpora viene a ser la farsa de los montoneros. Ellos asumen su posición en la historia, la cámpora, como la continuidad ideológica de Montoneros. Hay una entrevista a Otavis, que es un dirigente camporista que data del 2011, en la que el periodista le pregunta a qué se parece la cámpora, y él dice a Montoneros. Creemos en su proyecto de país, pero nunca aclaran en qué consiste ese proyecto de país. La cámpora, lo cierto es que está más cerca a lo que es el arquetipo de un yuppie, de un joven empresario, que al de un revolucionario que se interna en el monte de Tucumán a pelear contra un Estado, ¿no? Porque allí donde los montoneros se oponían al Estado burgués, como lo llamaban, a las instituciones de la democracia, y en su vida se les pasó por la cabeza sumarse a un proyecto constitucional, la cámpora hace todos sus intentos y pone todas sus presiones para sumarse en puestos laborales en el Estado. Ellos principalmente han copado los ministerios de justicia. El subsecretario de justicia, por ejemplo, es Julián Álvarez, quien ha impulsado la llamada democratización de la justicia y ha entrado con todo un equipo de camporistas también a esa área. La jefatura de gabinete, con Abal Medina a la cabeza, claro, ha metido, por ejemplo, a muchos camporistas en lo que son las áreas de comunicación del Estado. Telam y Canal 7 han sido dirigidos, por ejemplo, por una persona que se llama Patucho Álvarez, que es el bloguero K más famoso de la globósfera, como le llaman, que es, por ejemplo, quien ha inventado el éter Néstor, esa figurita de Néstor, de la historieta, ¿no? Y como premio, claro, los kirchneristas dicen de que Patucho Álvarez es un genio de la comunicación, porque le ha inventado ese ícono y ha sido también el responsable de la frase Clarín miente. Le han regalado la gerencia primero de Canal 7, luego de Telam, y la primera orden que él dio allí fue no hablar sobre ningún caso de corrupción. Pero ha tenido reacciones de los sectores profesionales dentro del periodismo oficial, digamos, del Estado. Claro, y han creado un Twitter que se llama Telam para Todos, @TelamParaTodos, donde pasan las noticias que Patucho Álvarez no se los deja pasar. Quiero comentar que Agustín está por sacar un nuevo libro que se llama La Farsa, justamente, que estamos esperando todos con expectativa. Con Nicolás Márquez como coautor. Junto con Nicolás Márquez, exactamente. Te quiero llevar por un minuto a muchos jóvenes que supuestamente hacen acciones solidarias, que tienen sus remeras, que se suben a los actos, como ese video que recién vimos, que son esta especie de voluntarios que siguen a la causa y al nacional y popular. ¿Qué pensás de toda esta gente que lo está siguiendo? Bueno, a mí me gusta ver mucho los números, ¿no? Porque son datos empíricos, en definitiva. Y lo que yo veo es que Aerolíneas Argentinas, controlada por la cámpora, ha metido 500 personas nuevas en su plantel entre el 2009 y el 2011, que en la planta permanente del Estado a fines del 2012, en noviembre, nos hemos enterado que ha ingresado
5.000 personas nuevas militantes, jóvenes de la Cámpora y de Unidos y Organizados, de que el ANSES en 2011 ha crecido su cantidad de empleados un 137%, que también es un área que la copa la Cámpora, perdón, que manejan, que también tienen sillones gerenciales en Aluar, en Techín, en Telecom. Claro. Entonces Intercargo. yo digo... ¿Cómo, perdón? Intercargo. Exactamente. Cubren puestos en el Congreso, son asesores, están en el Ministerio de Economía, como el caso de Kicillof, que fundió su propio restaurante en Palermo, Hollywood. Es una oficina de empleo. Sí. Yo veo de que allí donde los montoneros combatían contra el Estado, ellos lo copan, ellos hacen del Estado una propiedad suya, y se han transformado en chicos ricos que nos quieren dar a todos nosotros consignas, digamos, o órdenes sobre redistribución de la riqueza, a la gente que realmente la crea, que no son ellos precisamente. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar, si les parece, como habíamos abierto este programa, la Argentina no la va a cambiar ni Scioli, ni Massa, ni Narváez, ni nadie. No hay un Mesías que cambie. La vamos a cambiar los argentinos, todos, organizándonos y ni siquiera participando en política. Aunque sería muy bueno que muchos participemos en política, pero hay gente que no le gusta. Pero el solo hecho de acercarte a la cooperativa de padres, acercarte a la parroquia, al club, a la ONG, eso ya genera un movimiento de opinión, le mete presión a los políticos y finalmente la Argentina va a cambiar, digamos. O sea que hay que tener una verdadera esperanza, digamos. Mi frase, que ya la dije otra vez, ese lugar vacío que dejes, se va a sentar uno de la Cámpora. Si les parece, presentamos el tema para el próximo martes. Bueno, en la Argentina nos gustaría ser protagonistas, como hablamos hoy, pero somos víctimas de monopolios, de concentraciones, de concertaciones, de gente que se pone de acuerdo para que nos salga más caro o para que no podamos disfrutar nuestros derechos. O sea, ¿por qué aerolíneas? ¿Por qué YPF? ¿Por qué los celulares solamente 3? ¿Por qué la energía? Realmente en la Argentina las corporaciones se ponen de acuerdo y los ciudadanos somos víctimas. Vamos a hablar de eso el próximo martes. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene a esta misma hora y por este mismo canal, como diría algún conductor. Gracias. Gracias.